Tutieu envía un saludo afectuoso a todo el público. Desde lo más profundo de su corazón, les desea a todos un nuevo día lleno de energía, alegría y las mejores bendiciones. Lin bajó apresurada en busca de Uri con la mirada suplicante. «Firma este contrato, por favor. Considéralo como la última vez que ayudas a tu madre». Pero Uri apartó los papeles con frialdad. «Ya no tengo nada que ver con la empresa de ella». En ese instante, el ambiente se congeló. La voz de Lin se quebró intentando añadir algo más, pero Uri ya se había dado la vuelta. Lo que Lin no imaginaba era que detrás de esa decisión tajante, Uri escondía un secreto devastador. Su negativa era simplemente porque el pasado ya había quedado atrás, ¿o acaso había una fuerza oculta manipulando todo? Atentos, no pierdan detalle porque lo que viene a continuación les sorprenderá. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita porque las próximas escenas serán aún más impactantes. En la fresca mañana, con el rocío todavía cubriendo la hierba, Uri y Tutieu se encontraban en medio de un amplio terreno vacío. Sus ojos brillaban como si vieran el futuro, una granja llena de vida, un hogar tranquilo que ambos anhelaban. El sonido del martillo retumbaba con fuerza. Uri apretaba con sus manos ásperas el poste de madera, mientras Tutieu descargaba toda su fuerza al clavar profundo en la tierra firme. Cada golpe no solo levantaba una columna, sino que sellaba una promesa: reconstruir sus vidas y dejar atrás la oscuridad que los había perseguido tanto tiempo. El tiempo pasó, los pilares se erguían firmes, el techo empezaba a tomar forma, pero justo cuando todo parecía estable, un fuerte viento irrumpió levantando polvo por todas partes. Una gran tabla comenzó a tambalearse con estrépito, a punto de desplomarse. Uri corrió de inmediato a sostenerla, y Tutieu se lanzó también sin dudar. Ambos se aferraban con fuerza, el sudor mezclándose con el viento frío, y sus miradas se cruzaron en ese instante tenso. No era solo determinación, también había una inquietud profunda, difícil de nombrar. El viento pasó, el techo quedó firme, y una parte de ese sueño empezó a hacerse realidad. Pero entre los latidos acelerados en el corazón de Uri y Tutieu resonaba una extraña premonición. Esa granja sería el inicio de una nueva vida, o una jaula invisible que los encerraría en secretos oscuros aún no revelados. El sol de la mañana apenas disipaba la neblina cuando Uri y Tutieu trabajaban sin descanso levantando los cimientos de la granja. El sonido de picos y palas se mezclaba con su respiración agitada, pintando una escena que parecía llena solo de paz y esperanza. De pronto, al final del camino, se escucharon pasos apresurados. Apareció Lin con una mirada de preocupación y decisión. Observó alrededor y habló con urgencia. ¿Está Uri aquí, Tutieu? Uri dejó la pala a un lado y avanzó despacio. Su voz sonó tranquila, pero sus ojos reflejaban cautela. ¿Qué ocurre, Lin? Lin abrió su bolso y sacó un fajo de papeles. Su voz temblaba. Este es un contrato muy importante. Solo falta tu firma. Tu madre ya lo firmó, pero no fue aceptado. Si no está tu firma, todo se vendrá abajo. Uri se detuvo un momento. En sus ojos brilló fugazmente una emoción, pero enseguida negó con firmeza. Ya no tengo nada que ver con esa empresa. Ni siquiera mi madre puede obligarme. Se dio la vuelta apretando con fuerza la mano y se alejó sin mirar atrás. Lin, desesperada, trató de seguirlo con la voz suplicante. Uri, no seas tan obstinado. Esto no es solo por la empresa, también es por el honor de tu familia. Pero Uri apretó los labios y su silueta siguió alejándose con determinación. Al borde de las lágrimas, Lin se volvió hacia Tutieu casi rogando. Tutieu, por favor, dile algo. Uri te escuchará a ti. Tutieu levantó la mirada, sus ojos reflejaron una ligera duda, pero luego negó lentamente. Lo siento, esta es la decisión de Uri. Yo no puedo cambiarla.
Ese rechazo suave pero cortante fue como una cuchillada profunda en el corazón de Lynn. Se quedó inmóvil por un momento y poco a poco su rostro se encendió de ira. Su respiración se volvió agitada y su mano apretaba el contrato hasta arrugarlo por completo. Finalmente soltó una risa amarga con los ojos brillando de rencor. Bien, se arrepentirán de haberme rechazado hoy. Dicho esto, Lynn se giró y se marchó. Sus pasos pesados quedaron marcados sobre la tierra recién removida. La alegría de la mañana desapareció de golpe, dejando tras de sí un silencio opresivo. Uri se detuvo lanzando una mirada fugaz hacia la silueta de Lynn que se perdía en la distancia. En sus ojos apareció una inquietud difícil de definir. ¿Había hecho lo correcto al negarse o acababa de abrir sin querer la puerta a una nueva tragedia? La habitación estaba sumida en silencio, solo interrumpido por el seco tic-tac del reloj de pared. La luz amarilla caía sobre el rostro de la señora Anguía, alargando su sombra fría sobre el muro. Lynn empujó la puerta y entró con el rostro desencajado tras el fracaso con Nuri. La señora Anguía ya la esperaba sentada en un sillón con una taza de té en la mano, pero con una mirada tan afilada como un cuchillo clavándose en Lynn. Ella tragó saliva y bajó la cabeza profundamente. Señora, yo hice todo lo que pude. Llevé el contrato hasta él, pero Uri... Él se negó rotundamente a firmar. Un leve clank resonó cuando la mano de la señora Anguía se detuvo y la cucharilla de plata cayó en la taza. El vapor se volvió frío en un instante. Sus ojos se entrecerraron y su voz salió grave, cargada de dureza. Ese muchacho es tan terco como su padre. Lynn, nerviosa, dio un paso al frente y se apresuró a justificarse. Le supliqué, incluso pedí a Tutieu que hablara con él. Pero Uri, él simplemente se dio la vuelta con frialdad y se marchó. El aire en la habitación se volvió sofocante. La señora Anguía apretó con fuerza la taza, rechinando los dientes con un sonido escalofriante. Si no logras hacerlo cambiar de opinión, entonces no esperes quedarte ni un día más en esta empresa. La frase cayó como un trueno en cielo despejado. Lynn se quedó petrificada con las manos temblorosas, abrazando el contrato arrugado. Sus ojos se abrieron de par en par, reflejando confusión y desesperación. La señora Anguía se levantó de golpe, su sombra se extendió cubriendo por completo a Lynn. Su voz sonó grave, helada, pero poderosa. Este no es un contrato cualquiera. Es el lazo que sostiene el honor de esta familia, la vida misma de la empresa. Si fracasas, no me culpes por ser despiadada. El corazón de Lynn se encogió, sus labios temblaban queriendo decir algo, pero ninguna palabra salía. Las lágrimas amenazaban con caer, aunque ella las contuvo a la fuerza. La vergüenza y la rabia se enredaban en su mente, dejando en sus ojos un destello de odio. La señora Anguía giró lentamente sobre sus talones. Su figura alta y autoritaria hacía que Lynn pareciera diminuta y frágil. De sus labios se escapó una risa fría larga que resonó en toda la habitación. No me hagas decepcionarme otra vez. ¿Buscará Lynn la forma de convencer a Uri o esta presión la convertirá en la traidora más peligrosa? Medianoche. La casa estaba sumida en el silencio roto, solo por el pesado tic-tac del reloj. Lynn regresó arrastrando los pies agotada, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos. En su cabeza aún resonaban las palabras cortantes de la señora Anguía. Si no logras convencer a Uri, entonces no tienes nada más que hacer en esta empresa. Se dejó caer en la silla con las manos temblorosas sujetándose la cabeza. Las lágrimas rodaban sin control mientras su corazón latía desbocado. No puedo perder este trabajo. Ese pensamiento martillaba como una orden.
De pronto Lynn se levantó de un salto y corrió directo a la habitación de su madre, la señora Lan. La puerta se abrió de golpe haciéndola sobresaltarse. «Lynn, ¿qué te pasa, hija?», preguntó asustada. Lynn cayó de rodillas frente a ella, la voz entre sollozos pero con la mirada encendida. «Mamá, no puedo perderlo todo. Te lo ruego, ayúdame esta vez». «¿Ayudarte en qué?», la señora Lan le sostuvo la mano temblando. Lynn apretó con fuerza la mano de su madre, cada palabra como una puñalada que cortaba el aire espeso. «Mamá, habla con tu tío. Pídele que convenza a Uri de firmar ese contrato. Solo tu tío puede hacerlo dudar. Si no, lo perderé todo. Absolutamente todo». La señora Lan quedó paralizada. Sabía que estaba frente a un límite peligroso. Pero el grito ahogado de Lynn la sacudió hasta lo más profundo. «Te lo ruego, mamá, si fracaso esta vez, ya no tendré ningún lugar donde estar». El aire se volvió asfixiante. Los latidos de ambas resonaban en medio del silencio. La señora Lan miró a su hija con los ojos llenos de lágrimas y finalmente asintió con suavidad. «Está bien, te ayudaré». En ese instante, Lynn se derrumbó en el regazo de su madre, los hombros temblorosos, las lágrimas cayendo sin control. Pero detrás del velo húmedo de sus ojos, brilló una mirada fría, afilada como una cuchilla, la mirada de alguien que acababa de decidir arriesgarlo todo. La escena se cerró con una toma en cámara lenta, los ojos de Lynn destellando en la penumbra, mientras el tic-tac del reloj retumbaba, dejando al espectador con una pregunta escalofriante. ¿Lynn realmente solo quería conservar su trabajo? ¿O estaba iniciando una peligrosa partida contra Uri y toda su familia? Con xin mẹ, những lần này con thất bại, con sẽ chẳng còn chỗ đứng nào nữa. Không gian nhận tiếng gặp của cả hai van trong sự im lặng. Bà Lan nhìn con gái, đôi mắt ngập tràn. Cuối cùng gật đầu. Được, mẹ sẽ giúp con. Ngay khoảnh khắc ấy, Linh mình vào một mẹ. Đôi vai run rẩy, nước tuôn xối xả, nhưng ở sau màn nhẹ nhàng đôi mắt cô ấy như người tia nhìn lạnh lùng, sắc như lưỡi dao. Tia nhìn của kẻ vừa quyết định đánh đổi tất cả. Cảnh khép lại bằng một cảnh góc chậm, ánh mắt linh lóe sáng trong bóng tối, cùng một chiếc đồng hồ tích tắc vang vọng. Linh thực sự muốn giữ lại công việc hay cô đang bắt đầu cắm cờ nguy hiểm với Uzi và cả gia đình anh?